la primera lectura que fue proclamada nos está diciendo algo fundamental. Jesucristo es la única respuesta a las inquietudes que anida el corazón humano. Todas las preguntas que nosotros tenemos, todas esas preguntas en las cuales nosotros estamos buscando plenitud y significado a todos los acontecimientos de nuestra vida, todo ese deseo de felicidad, dice la segunda lectura que fue proclamada, no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Él es la única respuesta. Toda otra respuesta humana, incluso de las grandes religiones del mundo, en la que con su nobleza han intentado responder a tantas inquietudes sobre Dios, el hombre, la caída, el sufrimiento, solamente Jesucristo es la respuesta plena que el corazón humano busca. Jesucristo es la plenitud, es significado, es la felicidad que mi corazón busca. Por eso decía los Hechos de los Apóstoles, no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Por eso es la urgencia de la misión de la Iglesia. Porque la Iglesia se da cuenta que ella tiene la obligación de ayudar a los hombres y ayudar a Jesucristo a tener ese encuentro de plenitud. Ese es el servicio de la Iglesia que presta a la sociedad. Ese es el servicio que la Iglesia ayuda a los hombres a descubrir este camino de plenitud que se llama Jesucristo. Ella no es una más, no es una respuesta más. Es la respuesta que el corazón humano busca. Porque como decía ese texto que ha sido proclamado, no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. El hombre, cuando se encuentra con Jesucristo, las cosas adquieren un significado diverso, una plenitud. Las habichuelas y el arroz sin Jesucristo no saben igual. Porque, como dice la Escritura, Jesucristo es como la sal, que tú cuando la echas en los alimentos adquieren un sabor particular. Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, es como la levadura, que cuando se echa en la masa, hace que la masa adquiera plenitud, se transforme. Por eso, sin duda, un médico, cuando tiene a Jesucristo en el corazón, cuando sigue a Jesucristo, cuando hace que en su corazón aparezca ese camino nuevo, su servicio es distinto. Adquiere un sabor diverso. Ya no es el sabor del asalariado que siempre está buscando qué puedo sacar. Es el sabor del que descubre con Jesucristo que no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Ya no es sacar cómo puedo servir. Eso hace que el matrimonio sea diverso. Eso hace que todo adquiera una plenitud diversa, porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Él es la respuesta que el corazón humano busca. Por eso, ¿cuál es la misión de un sacerdote en medio de una sociedad? El sacerdote presta un servicio único. Dice la Sagrada Escritura
hablando del sacerdocio de Cristo y referido al sacerdocio de todos los sacerdotes, dice que el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Por lo tanto, el servicio de un sacerdote no es el servicio, no puede ser reducido a un servicio de abogado o de político o de médico, por noble que puedan ser esas profesiones. Es un servicio único, porque ayuda a los hombres, sirve a los hombres para que cultiven esa relación única y necesaria con Dios. Es más, Jesucristo le dijo a María, a Marta, que estaba inquieta. Jesucristo había ido a visitar a su amiga Marta y María, y cuenta la Sagrada Escritura que Jesucristo, Marta se desvivía por servir en tantas cosas que quería hacer, y María estaba a los pies del Maestro en la escucha de la palabra. Marta se molestó y le dijo a Jesús: ¿no te importa que mi hermana no me ayude aquí en los quehaceres? ¿No te das cuenta que esta es más vaga que la que está de arriba? En el fondo le está diciendo eso. Porque Marta estaba a los pies del Maestro en la escucha de la palabra. Pero fíjense, lo interesante es que Jesús dice: Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la parte necesaria, y no le será quitada. Por lo tanto, la única cosa necesaria para el ser humano encontrar plenitud y significado, poner el rompecabezas de cada pieza de su vida en su lugar, es Jesucristo. Es así que si tú buscas otra respuesta que no sea Él, hay algo en tu vida que queda fuera, sea el matrimonio, sea la muerte, la enfermedad, la vida, el trabajo, el servicio público. Solamente Jesucristo es respuesta, y es respuesta de plenitud. No se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Pero fíjate bien, el sacerdote por lo tanto cumple ese servicio. Y hoy nos decía el Evangelio, no es asalariado. Él no entra aquí para ver qué le saca a Dios y qué le saca a los hombres. Él descubre una lógica distinta que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Tal vez en una sociedad donde se le está diciendo continuamente a todo el mundo: ten muchas cosas y vas a alcanzar felicidad, aire acondicionado, carros nuevos, placeres, fuerza física. De repente Jesucristo te entrega otra lógica: no tengas, da, y vas a encontrar el camino de la felicidad que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso es el sacerdocio ministerial. Es entrar en una lógica diversa. Es descubrir ese servicio que yo puedo hacer a los demás para hacer feliz al otro. Es descubrir ese servicio que yo puedo prestar a Dios, entrando en la lógica del cirineo, que le prestó a Jesús sus hombros para que Él pudiera completar la obra de la redención. Le prestó su hombro para que los propósitos divinos pudieran realizarse en la historia. Ese es el servicio de un sacerdote. No parte de una necesidad de Dios, parte de un honor. Porque cuando tú recibes ese don en la lógica del cirineo, tú descubres en tu vida: Dios mío, tú me has dado la oportunidad de ayudar a los demás, de descubrir en los demás de nuevo una oportunidad, no de sacar, sino de dar.
tú me has hecho descubrir lo que es la felicidad de tu corazón, porque la felicidad de Dios es la felicidad del buen pastor. Por eso, de alguna manera, cuando ustedes ven que el sacerdote es célibe, no es simplemente no se casa, es de alguna manera descubrir un modo de amar distinto al matrimonio, que refleja el modo de amar de Jesús, que no se casó. ¿Pero por qué no se casó? Porque Él quería reflejar en su vida el corazón de Dios. Dios no está casado por nadie. Es decir, Dios no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. Y por lo tanto el celibato, más que un no casarse, es un aprender a amar como ama Dios, que ama al negro y al blanco, que ama al grande y al pequeño, al pecador y al santo, lo ama con la misma intensidad de amor, no hace acepción de persona. Ese es en el fondo el celibato del corazón de Dios, que tal vez nosotros lo vemos en la perspectiva de lo negativo, no tiene algo, y no entendemos en la perspectiva de lo positivo, es que te da algo para que tú puedas aprender a amar con el don como ama Dios. Por eso, sin duda, el sacerdocio ministerial presta ese servicio único a la historia. Y por eso en nuestra parroquia tenemos un joven que está en camino al sacerdocio ministerial. Así como tenemos amas de casa, tenemos jóvenes que se preparan al matrimonio, o profesionales en los distintos campos profesionales, jóvenes estudiando para abogados o médicos, o simplemente para ser servidoras de los demás en tantas actividades humanas nobles, o algunos incluso deseosos de escalar la política, cosas nobles. Dios ha suscitado en nuestra iglesia el corazón del buen pastor. Fíjense lo que dice Jesús, no es un asalariado. A mí siempre me sorprendió de un médico, no digo los detalles porque podría identificarlo. ¿He dicho nombre yo? No he dicho nombre. Este sacerdote cubano, ustedes saben que en Cuba la situación económica es muy mala, y vino a Puerto Rico traído por un grupo de compañeros sacerdotes porque tenía un problema serio de salud y necesitaba urgentemente de ser operado. Fuimos a este médico famoso y él dijo, lo primero que dijo, esto es lo que me tienen que pagar, altísimo. Se le dijo, no se preocupe, va a aparecer el dinero, pero opérelo porque él tiene necesidad. El día de la operación, cuando estaba en sala de operaciones, ya con las máscaras y todo, salió para afuera a estos dos compañeros sacerdotes. Y le digo, bueno, no mori, no tique, no mori. O no mori, no londres. Más o menos así. Y le digo, si no hay chavo, no opero. Tenía ya al paciente allí. Ustedes se pueden imaginar. Por eso es que Jesús dice que el buen pastor no es un asalariado. A él no le está buscando los chavos. Él lo que está buscando es dar su vida. Qué lógica distinta cuando uno siente la vocación del servicio. Porque no es el asalariado, fíjense como lo dice Jesús, previniendo a sus discípulos, que aquellos que se entran por el camino del servicio en las cosas de Dios, tienen que entender que hay una pobreza que hace feliz. Dice Jesús, el asalariado, cuando ve venir al lobo, huye, porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Pero el buen pastor, cuando ve venir al lobo, da su vida, porque conoce sus ovejas, y sus ovejas le conocen a él. Qué distinto es la lógica, por decirlo así, de aquellos que queremos servir a los demás,
como Jesús nos sirvió. Porque el primer sacerdote es Jesucristo. Y los sacerdotes lo único que hacen es prestarle las manos, los ojos, es prestarle el corazón, es prestarle la vida para que Él siga tocando leprosos, salvando a pecadores, entregando su vida en sacrificio, dando hombros para que otros lloren, dando y repartiendo alegría. Eso es lo que hace el sacerdote, que debe ser reflejo del buen pastor, de Cristo vivo. A veces no estamos a la altura de esa tremenda vocación a la que Dios nos llama. Pero todo lo que ustedes ven en el sacerdocio ministerial, su vestimenta, la pobreza con que debe adornar su vida, el celibato apostólico, que no es no tener mujer, es descubrir un camino de amor distinto, es el camino de amor de Dios. Que tiene dificultades la vida sacerdotal. ¿Qué vida matrimonial de los que están aquí no tiene dificultades tantas o peores que las que puede tener un sacerdote? Iba a decir, a veces la gente cree que la solución tipo Alberto, padre Alberto, es que se case. Y no te das cuenta que le añade nuevos problemas al ministerio sacerdotal. Por eso es que el celibato, además de ser un don, tiene un valor práctico. 24/7. Fíjense bien, es curioso que el miércoles un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis, todos los sacerdotes, tuvimos un taller en la que se nos expuso distintos temas, pero un tema me llamó la atención. Las estadísticas del último decenio, desde el 2000 al 2012 en Puerto Rico. Las estadísticas dicen lo siguiente. Dicen que se han reducido los bautismos en Puerto Rico en un 14%. Los matrimonios por la Iglesia católica en un 30%. Y las primeras comuniones en un 7%. Ustedes imagínense que el puertorriqueño, el 71%, se declara todavía católico en Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que este servicio que el sacerdote presta de la palabra, de la Eucaristía, porque no puede haber fe católica plena si uno no cultiva esta relación con la Iglesia. Porque hay aspectos de mi relación con Dios que no son aspectos meramente personales, que también lo tiene que haber, de orar a Dios en mi corazón, sino que hay cosas en mi relación con Dios que solo puedo cultivarla en comunidad, congregándome. La Eucaristía se recibe en comunidad. La palabra, ese servicio de la palabra que la Iglesia presta, en la cual nos hace entender el significado pleno de las Escrituras, solamente en comunidad. ¿Y qué significa eso? Que tenemos un grupo de católicos, muchos parece ser, que ya no ven a la Iglesia como necesaria en su camino hacia Dios. Nadie puede tener a Dios por padre, decían los autores antiguos, si no tiene a la Iglesia por madre. Es este servicio sacerdotal de ayudarnos a cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son los factores? Sin duda ha habido una gran inmigración de muchos puertorriqueños en esa década. Sin duda ha habido una gran secularización porque la gente vive como si Dios no existiera. De tal manera que la gente dice, es que Dios no me va a llevar las habichuelas a mi casa. A veces nosotros decimos eso. Sin embargo, ahí está el error. Es que sin Dios, esas habichuelas que tú dices llevar a tu casa, son habichuelas a mitad. Es que tu familia, cuando tú no metes a Dios, cuando tú no lo metes en el trabajo, en tu propia vida personal, tu vida está a mitad. Le falta la plenitud, porque no se nos ha dado otro nombre
en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Y por eso sí, es preocupante. ¿Y cuáles son los factores? Muchos, sin duda. La iglesia no está llegando y tenemos la urgencia de la misión. Ayer estaba yo en el hospital porque mi papá está en crítico, condición crítica en el hospital de veteranos. Les pido que oren por él. Yo y mi familia nos quedamos toda la noche en el hospital, en intensivo. Sin embargo, qué distinta cuando uno puede prestarle a la propia familia en aquello que mira a Dios. Es decir, es levantar el horizonte ante un acontecimiento que en el fondo ya no depende de nosotros, ya no depende de los médicos, y dicho sea de paso, me ha sorprendido la profesionalidad, la generosidad del hospital de veteranos. He quedado sorprendido. El otro día, usted sabe que mi papá ha estado grave en esta última semana. El otro día, mi hermana vino de Estados Unidos y parece que cuando te cae una pulga te caen varias. Mi hermana le dio un dolor abdominal y la tuve que llevar al hospital, creyendo que allí pues a lo mejor la va a tratar bien. Mire, estuvimos 10 horas, desde las 11:30, 10 horas, y 6 para que el médico se acercara a ella, después que la habían aceptado para que se hiciera pruebas. 6 para explicarle las pruebas. Y se acercó porque saqué lo de africano afuera. Ese es el sistema que de se dan cuenta, donde no está Jesús servidor en el corazón. Y uno ve, y yo veía, ¿verdad?, que en este sistema, mientras te están poniendo un tubo, la enfermera está con el celular en el otro, hablando que si la coma ahí. Pero ustedes tienen la idea noble que está detrás. Porque lamentablemente ese es el servicio. Nuestras salas de emergencia realmente son un infierno para los enfermos. Realmente. Tengo que decir que en el caso del hospital de veteranos, realmente fue extraordinario. Por cuestión médica, por acercamiento, no, la decisión la tomará Dios. Y lo ponemos en las manos de Dios. Así hay que ponerlo siempre a nuestros seres queridos. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros y a todos los sacerdotes a ser siempre buen pastor, y que suscite en nuestra parroquia, porque ella es madre de los sacerdotes, suscite con su oración nuevos sacerdotes. Nos ponemos de pie para hacer